Seguimos con la circunferencia goniométrica. Lo que he hecho es centrarme en el primer cuadrante. Tenemos el eje X, el eje Y, origen de coordenadas y el radio de la circunferencia 1. Toda esta longitud vale una unidad y esta longitud vale una unidad. Vamos a ver cómo podemos aplicar la circunferencia goniométrica para la representación de seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente de un ángulo. Entonces, ¿ese ángulo dónde surgirá? Pues tenemos que pensar en algo que ya hemos comentado, que a la hora de obtener ángulos suponemos que partimos del eje X en su parte positiva y giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ese es el sentido positivo de giro. Entonces yo puedo tomar una cierta abertura dibujar un ángulo y pensar dónde está el seno, el coseno y la tangente de dicho ángulo. Bueno, pues lo que se hace es, allí donde ha tocado a la circunferencia goniométrica, trazamos una recta vertical y tendremos un punto en el eje X, eje horizontal o eje de abscisas. ¿Por qué hacemos eso? Porque así tenemos un triángulo. Ahora tengo un triángulo rectángulo. Esto es lo que se llama realizar una proyección. Hacemos una proyección horizontal, como si tuviésemos un palo, el palo de una escoba mismo, y pensásemos en la sombra que proyecta verticalmente, que sería esta longitud de aquí. Muy bien. Tenemos el origen, a este punto lo voy a llamar A y a este punto lo voy a llamar B. Gracias a hacer esa proyección he conseguido un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo calcular el seno del ángulo. El seno del ángulo, que es cateto opuesto partido hipotenusa. Cateto opuesto partido hipotenusa, que será con la denominación que hemos puesto AB partido OA. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que OA es el radio. OA es el radio y vale 1. Ese radio y vale 1. Por consiguiente, lo que tengo es AB partido por 1. Y AB partido por 1 es AB. Por eso tomamos una circunferencia de radio 1, para que los triángulos que construimos a partir de ella tengan una hipotenusa que valga la unidad, el radio. Gracias a esto hemos conseguido identificar el seno con una longitud concreta, ahora sí, una longitud concreta que estamos viendo. Yo te decía, cuando trabajábamos con triángulos rectángulos, por ejemplo, el 3, 4, 5, ese es un triángulo rectángulo muy conocido. Y decíamos, el seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa, 3 partido 5, 0,6. ¿Y qué nos pasaba? Que 0,6 no lo estábamos viendo en ningún sitio, es una relación entre dos lados. Yo te comenté que puede tomarse como una relación de proporcionalidad, incluso de porcentaje. El cateto opuesto es el 60% de la hipotenusa, no llega a ser el 100% de la hipotenusa, se queda en el 60%. En el caso del coseno, cateto contiguo partido hipotenusa, que es 4 dividido entre 5, es 0,8, diríamos que el cateto contiguo es el 80% de la hipotenusa. Es una forma de entender los resultados que nos da el seno, el coseno, la tangente, porque son relaciones entre lados. Entonces no estábamos viendo ese 0,6 o ese 0,8 o cualquier otra cantidad de las que sacábamos como una longitud del propio triángulo. Ahora sí,
Ahora sí, ahora estamos diciendo que la longitud AB, si nosotros tuviésemos una circunferencia de radio 1 y cogiésemos una regla y midiésemos AB, ese AB nos daría directamente la longitud del seno. ¿Qué es lo que se suele hacer con AB? Pues traerlo al eje Y. Traerlo al eje Y. Lo trasladamos horizontalmente, hacemos una proyección en vertical, y lo que nos queda en el eje Y es el seno del ángulo. Repito la construcción. Hemos tomado un ángulo partiendo desde el eje X, que sería un ángulo de 0 grados, he tomado una cierta amplitud y he tomado un radio que cortaba a la circunferencia goniométrica en un punto. Hago el traslado en vertical. Eso es lo que se llama una proyección. Como lo estoy haciendo sobre el eje X, es una proyección horizontal. Digo en vertical porque he caído en vertical formando un ángulo de 90 grados. Y aplico la definición de seno como la conocíamos de la trigonometría elemental. Cateto opuesto partido hipotenusa. Cateto opuesto AB partido hipotenusa, que es el radio, que vale 1, nos queda simplemente el cateto opuesto. Si lo trasladamos aquí, si lo trasladamos al eje Y, esta longitud es realmente el seno del ángulo. Es decir, nosotros podríamos medirla y lo que mide nos da directamente el seno del ángulo. ¿Qué pasaría con el coseno? Pues una cosa parecida. Una cosa parecida porque el coseno del ángulo es el cateto contiguo partido hipotenusa. Por lo tanto, será OB partido de la hipotenusa, que es OA. Todo eso notación de segmentos. Pero OA es el radio de la circunferencia, que es 1. Entonces se nos queda OB partido por 1, que es directamente igual a OB. OB. Y eso es el coseno. Entonces, si estamos en una circunferencia goniométrica, la circunferencia que tiene radio 1, tenemos que trazado un determinado ángulo que cortará a la circunferencia en un punto, la proyección en vertical de dicha construcción nos dará el seno, la proyección horizontal nos dará el coseno, siendo esos números que nosotros podemos medir. Es decir, ahora ya ha desaparecido, gracias a haberle puesto el radio 1, gracias a haberle puesto la hipotenusa igual a 1, ha desaparecido el sentido de relación entre dos lados, aunque sigue estando, eso está siempre, y se queda como una longitud directamente. El seno y el coseno. Proyección en vertical, seno. Proyección en horizontal, coseno. Ahora pasaremos al caso de la tangente.